Muy buenas, un saludo muy pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiola, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Así, de esa manera, con ese nombre, nos pueden encontrar en Google. Pueden buscar ministerio una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. De esa manera pueden zambullirse en nuestra piscina de temas de edificación espiritual. Allí en nuestro canal van a encontrar ya 120 temas para su beneficio, para su crecimiento espiritual. Hoy justamente estamos proclamando el tema número 120, que vamos a hacerlo con todo, pero con todo el cariño que Cristo pone en nuestros corazones, para apuntalar la fe de aquellos que pueden estar débiles espiritualmente hablando. Oh, mis amados, estamos felices. Hay un gozo enorme que cubre por completo nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos la dicha de darle a la trompeta el sonido que se merece. Darle a la trompeta un sonido certero. Eso produce un gozo enorme. Porque, hermanos, tenemos la dicha de predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos justamente aquí en este ministerio, donde fabricamos alas para colocarle a la palabra de Dios. Anhelamos que se cumpla ese versículo tan precioso que ya hemos mencionado varias veces, que se encuentra en el Salmo 147, donde dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Oh, mis amados, qué hermoso. No hay privilegio más grande que fabricar alas para la palabra de Dios, para que la misma pueda volar y llegar hasta el último rincón del planeta. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema preciosísimo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por el precioso mensaje que vamos a estudiar y analizar en esta ocasión. Les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el tema que lo van a escuchar hoy, lo van a escuchar por primera vez en su vida. Porque, hermanos, estos temas no van a escuchar en ningún púlpito de ninguna iglesia. No importa que la iglesia esté en Europa, en África, en Australia, en Oceanía. No importa el lugar donde esa iglesia se encuentre. Estos temas no van a escuchar en esas iglesias. Por eso amerita y bastante que lo presentemos. Alabado sea el nombre precioso y maravilloso de nuestro buen Dios. Muy bien, pero antes que nada vamos a doblar nuestras rodillas, porque es imposible
comenzar un estudio de la palabra de Dios sin antes pedirle permiso al Dios que inspiró el libro sagrado, o sea, su palabra. Vamos entonces a postrarnos para clamar al Dios del cielo. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar las cosas que están mal en nuestras vidas, de tal manera que el Espíritu Santo nos pueda pulir, que podamos realmente ser tallados por los profetas, como dice el profeta Oseas. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Queremos orar por todos los esfuerzos que se están haciendo para que tu palabra corra, para que tu mensaje corra y pueda llegar a muchos, pero a muchos rincones del planeta. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar un tema tan, pero tan bellísimo, tan hermoso, tan, pero tan espectacular, queremos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en los corazones de aquellos sinceros que realmente aman tu palabra, aman tu verdad, aman tu causa. Oh Señor, también queremos orar para que este tema pueda ser escuchado por muchos pastores evangélicos, de tal manera que puedan realmente entender de una vez por todas la importancia de la ley en la vida de todo seguidor de Cristo. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda clase de pus de carácter espiritual y que podamos aprender a confiar en ti en las buenas y en las malas. Oh Señor, nos sometemos a ti por completo y guía nuestra embarcación, porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos entonces listos para comenzar un estudio tan precioso, tan hermoso como este. Oh, mis amados, qué hermoso poder estudiar la palabra de Dios juntos y así enriquecernos y al mismo tiempo también fortalecernos en la fe que una vez fue dada a los santos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios. Hoy vamos a extraer una porción más de ese tesoro, porque el tesoro
es el mensaje. Nosotros somos los vasos de barro. Que Dios te bendiga mucho, 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 mi estimado hermano, mi estimada hermana. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda sellar, pueda grabar con letras de fuego un mensaje tan, pero tan especial como el que vamos a estudiar en esta ocasión. Y ojalá que este tema pueda ser escuchado también por evangélicos y hermanos de otras denominaciones que hasta ahora no han entendido y no entienden lo que realmente significa y lo que involucra la justicia de Dios, lo que significa su ley. Oh, mis amados, es demasiado rico el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de el tema que vamos a analizar. El título de la tesis que hoy vamos a defender con uñas y dientes. En la tesis que vamos a defender hoy lo vamos a hacer a capa y espada, porque hermano, esta es una tesis que todo el cielo puede aplaudir, y por esa razón esta tesis va a ser defendida a capa y espada, con uñas y dientes, mis amados, así como suena, porque esto es columna, esto es pilar, mi estimado hermano, no es poca cosa. Muy bien, ¿cómo se titula entonces el tema de hoy? La misericordia y la justicia se besaron. Oh, mis amados, qué tremendo el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. La pregunta del $1.000.000. La pregunta cardinal, la pregunta que vamos a responder hoy es esta: ¿cuándo fue que la justicia y la misericordia se encontraron y se besaron? Esa es la gran pregunta, mis amados, que vamos a contestarla en esta ocasión. Y para comenzar, vamos a poner acá el texto inicial, el texto clave, el texto que realmente va a ser fundamental, el texto que va a ser el pivot de este tema es Salmo. Vamos a poner acá texto clave, Salmos 85, verso 10. Salmo 85, verso 10 es el texto pivotal de esta ocasión. Salmo 85, 10. De aquí vamos a partir. No podemos comenzar este tema sin marcar, pero con letras de fuego, este versículo 10 del Salmo 85. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias y leer dicho pasaje. Busquen conmigo Salmo 85, verso 10, porque ahí está un versículo cardinal y trascendental para el tema de la fecha. ¿Qué dice el versículo 10 del Salmo 85? Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? ¿Qué es lo que encontramos acá? ¿Qué es lo que aparece aquí en este pasaje? ¿Qué dice aquí en el versículo 10? Acá dice que
la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la ricura de mensaje que se desprende de este versículo. Acá dice claramente que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuándo sucedió eso? Esa es la pregunta del millón. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a buscar algunos pasajes que corren paralelo a Salmo 85:10. Y tenemos, por ejemplo, Salmos 100, versículo 5. Este es uno. También tenemos Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. También tenemos Salmos 72, versículos 2 al 3. Y también tenemos Isaías 32, versículo 17. Estos pasajes giran en torno a Salmo 85:10. Por lo tanto, vamos a buscar también estos pasajes que son demasiado preciosos. Tenemos, por ejemplo, Salmo 100, versículo 5. Noten, hermano, este versículo rico, precioso y nutritivo. Dice así el versículo 5 del Salmo 100. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, porque acuérdense que este pasaje tiene parentesco con el versículo 10 del Salmo 85. Dice así la última parte del versículo 5. Y su verdad por todas, noten, por todas las generaciones. Noten, hermano, acá dice claramente que la verdad de Dios es por todas las generaciones. Subrayen ese detalle porque nos va a servir y mucho. Ahora, tenemos también Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, vamos a buscar también este pasaje. Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7, versículos 18 hasta el 20. Dice así: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, noten ahora la palabrita que viene, se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ahora viene, ojo con el versículo 20, porque tiene un parentesco espectacular con nuestro texto clave. Dice así el verso 20: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos
antiguos. Este es otro pasaje que corre paralelo con nuestro texto inicial. Ahora, también tenemos Isaías. Vamos al profeta evangélico, Isaías capítulo 32, versículo 17. Isaías 32, 17 dice así: y el efecto de la justicia, noten que aparece la misma palabra que en nuestro texto inicial, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Otro pasaje que corre paralelo con nuestro texto inicial. Y por último tenemos Salmos 72. Salmos 72. Vamos otra vez al libro de los Salmos 72, versículos 2 y 3. Y dice así: Él juzgará a tu pueblo, ¿con qué dice? Con justicia, y a los afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Mis amados, ahí está. Aquí tenemos los versículos que corren en la misma dirección o casi en la misma dirección que Salmo 85, 10. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: cuando Lucifer se reveló en el cielo, ¿cuál era su firme propósito? Esta es una pregunta interesantísima, mi estimado. Noten, cuando Lucifer se rebeló contra el gobierno de Dios, contra la administración divina, ¿cuál fue el verdadero propósito que él tenía en mente? Esa es una pregunta bastante interesante, mi estimado hermano. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 711. Es una declaración espectacular, mis amados. Y dice así: el amor de Dios ha sido expresado en su justicia. ¿Cómo? Noten, mis amados, lo que dice. ¿En dónde fue que Dios expresó su amor? Dios expresó su amor, dice acá, en su justicia, no menos que en su misericordia. Noten, hermanos, este es una declaración demasiado clave. Les leo de nuevo. Deseado de toda la gente, página 711. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. Noten, mis amados, es impresionante la cantidad de personas que creen que cuando nosotros predicamos del amor o de la misericordia de Dios, solamente así estamos hablando del amor de Dios. Pero eso es una mentira del diablo, mi estimado hermano. Escúchame bien, pero escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando un predicador predica de la justicia, de la ley, de las exigencias de Dios en su palabra, también está predicando del amor de Dios.
Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron gato por liebre, mi estimado hermano. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando uno predica de la misericordia, como cuando predica de la justicia, de ambos, de cualquiera de las dos cosas que yo predique, estoy predicando del amor de Dios. Pero hay miles y miles de cristianos que dicen, no, esa persona predica solamente de la justicia y no habla nada del amor. Mentira, mi estimado hermano. Acá te estoy demostrando que no es así. Noten, les leo de nuevo y pueden chequear esto y pueden ver ustedes con sus propios ojos para que puedan asimilar mejor la idea. Noten, deseado de toda la gente, otra vez 711 nos dice así: el amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. Y ahora viene, la justicia es el fundamento de su trono. Ojo con eso, mis amados. ¿Qué dice que es la justicia? La justicia, dice acá, es el fundamento de su trono. Por lo tanto, vamos a poner aquí una especie de flechita y vamos a poner fundamento de su trono. Noten, hermano, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es otra cosa que el fundamento de su trono. Ese es un detalle demasiado, pero demasiado trascendental y cardinal. No se nos tiene que escapar ni por nada. Y ahora viene, lo que viene acá ahora, mis amados, es un bombazo. Noten el tremendo propósito que Lucifer tenía en mente después de su rebelión. Dice así: había sido el propósito de Satanás. Y ahora viene, escuchen bien este detalle porque es clave, pero súper e hiper clave. Dice, había sido el propósito de Satanás divorciar. Ojo con esa palabrita, divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuál fue el propósito de Lucifer cuando éste se rebeló contra el gobierno divino? Acá vamos a poner la palabrita clave: divorciar. Divorciar. ¿Qué cosa? La misericordia de la justicia. O sea que el propósito de Satanás era divorciar la misericordia de la justicia o la justicia de la misericordia. ¡Qué terrible, mis amados, lo que estamos diciendo! Noten, mis amados, eso es imposible. El propósito que Lucifer tenía en mente era algo completamente imposible. No se puede divorciar la misericordia de la justicia. Es absolutamente y completamente imposible. Por eso es que
Cuánto anhelo que este tema lo puedan estudiar a la luz de la palabra de Dios. Muchos pastores evangélicos que no pueden darse cuenta que no se puede divorciar la ley de la gracia. Es alarmante, mis amados, la cantidad de pastores evangélicos que quieren divorciar la ley de la gracia, y eso es completamente imposible. Sin embargo, ese era el propósito que Lucifer tenía en mente. Ahora sigue diciendo la declaración: procuró demostrar que la justicia es enemiga de la paz. ¡Qué terrible, mis amados! ¿Cómo? ¿Qué dice? Procuró demostrar que la justicia es enemiga de la paz. Sin embargo, en Isaías 32:17 dice lo contrario, completamente lo opuesto. Ahí dice que justamente como fruto de la justicia viene la paz. Completamente lo contrario de lo que Satanás tenía en mente. Dice, pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. Alabado sea el nombre del Señor. La una no puede existir sin la otra. Y adivinen qué versículo usa la señora White ahora en esta página del deseado de toda la gente 711. Después de decir que la una no puede existir sin la otra, y automáticamente coloca Salmo 85:10. Noten, quiere decir, mi estimado, que el propósito de Lucifer en el cielo era un propósito completamente imposible de realizar o de llevar a cabo. Ahora, logró Satanás conseguir el divorcio entre la justicia y la misericordia. Noten, mis amados, Conflicto de los Siglos, página 553. Noten lo que dice. Aún cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, noten, la sabiduría infinita no le destruyó. Los habitantes del cielo no podían haber reconocido la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo acá. Quiere decir entonces que en cierto sentido, noten, en cierto sentido, cuando Lucifer arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles y juntamente con él fueron desterrados del cielo, fueron echados de la gloria celestial. En cierto sentido, noten que estoy diciendo en cierto sentido, Satanás logró divorciar la justicia de la misericordia. ¿Por qué? Porque dice que Lucifer
arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Y como si fuera poco, los otros, los ángeles que quedaron leales y los habitantes de los mundos no caídos, no estaban preparados mental y espiritualmente hablando, no estaban preparados para que Dios le elimine, le pueda aniquilar a Satanás inmediatamente después de su rebelión. Entonces podríamos decir que en cierto sentido el enemigo logró divorciar la justicia de la misericordia. Eso no se puede. Ya hemos visto la declaración que eso no solamente no se puede hacer, sino que es imposible. Pero como fruto o resultado del engaño, en cierto sentido podríamos decir que Satanás logró divorciar la ley de la misericordia. Pero avancemos un poco más. Ahora, vale la pena preguntarnos, ¿en qué momento Cristo logró que la misericordia y la justicia se encuentren y se besen? Esta es justamente la pregunta clave. Ahora, vamos a borrar esto que tenemos acá, para que podamos leer a continuación una declaración espectacular de el don profético que va justamente en dirección a esta pregunta. ¿En qué momento Cristo logró que se cumpla Salmo 85:10? Noten lo que dice esta poderosa declaración que tengo conmigo. Hijos e hijas de Dios, página 243, nos da en la tecla y dice así: la justicia y la misericordia estaban apartadas. Noten, quiere decir, mi estimado, que cuando Lucifer logró que la tercera parte de los ángeles se unan con él en su rebelión y sean expulsados del cielo, en cierto modo, en cierto sentido, logró divorciar la justicia de la misericordia. Ahora, cuando Satanás logró hacerles pecar a Adán y Eva, también podríamos decir que Satanás logró divorciar la misericordia de la justicia. Y así sucesivamente podríamos poner ejemplo tras ejemplo que después de la entrada del pecado en este mundo, podríamos decir que Satanás en cierto sentido se salió con la suya. Pero la pregunta del millón es: ¿en qué momento Cristo pudo lograr que la justicia y la misericordia se encontrasen y se besen? Esta es la pregunta que vamos a responder a continuación. Dice: la justicia y la misericordia estaban apartadas, opuestas la una a la otra, separadas por un enorme abismo. ¡Qué terrible, mis amados! Les leo de nuevo. Ojo con esto. La justicia y la misericordia estaban apartadas, opuestas la una a la otra, separada por un enorme abismo. Ahora, escúchame bien, mi estimado hermano, lo que te voy a decir. Después que Lucifer
fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Y después que Lucifer le hizo pecar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿saben cuál fue el desafío que Satanás lanzó contra el cielo? ¿Saben qué fue lo que Satanás le dijo a Dios y le refregó en la cara, por decirlo así entre comillas? ¿Saben lo que Satanás dijo? Satanás le dijo así: si tú los destruyes, no eres un Dios de amor. Noten, si tú lo destruyes a Adán y Eva, no eres un Dios de amor. Y si tú le perdonas, no eres un Dios de justicia. Noten, o sea que lo que Satanás quiso hacer fue ponerle a Dios entre la espada y la pared. Pero mis amados, qué extraordinario es el Dios que tenemos, porque a Dios nadie le puede poner entre la espada y la pared. Oh, mis amados, aquí está lo que realmente Cristo hizo para que la misericordia y la verdad se encuentren y se besen. Dice así: Cristo revistió su divinidad con humanidad y puso en evidencia en favor del hombre un carácter sin mancha. Oh, mis amados, qué cosa más extraordinaria. Ahora, yo te pregunto, cuando acá dice que Cristo revistió su divinidad con humanidad y puso en evidencia en favor del hombre un carácter sin mancha, ¿cómo podríamos resumir todo eso en una palabra? En una palabra podríamos resumir: justicia. Cristo vivió 33 años y medio una vida impoluta y perfecta, y ahora le ofrece al hombre como un regalo. Pero sigue diciendo: plantó su cruz a la mitad del camino entre el cielo y la tierra, y la convirtió en el medio de atracción que alcanzó ambos extremos. Y ahora viene, atrayendo tanto la justicia como la misericordia a través del abismo. Allí la justicia vio que uno igual a Dios recibía el castigo de toda injusticia, y con perfecta satisfacción se inclinó reverente ante la cruz, diciendo: basta. Oh, mis amados, quiere decir entonces que en el momento en que Cristo plantó su cruz entre el cielo y la tierra, el momento en que Él muere en la cruz como sustituto del hombre, en ese momento se cumple Salmo 85:10, porque ahí vemos en la muerte de Cristo se encontraron por un lado la justicia, porque Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, y por otro lado la misericordia, porque Cristo muere en favor o en lugar del hombre. Oh, mis amados, quiere decir entonces que en la cruz, en el Gólgota, en el monte Calvario,
se cumple Salmo 85, verso 10. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, ¿qué exigía la justicia? ¿Y cómo Cristo pudo satisfacer lo que la justicia exigía? Esta es otra pregunta interesante. La respuesta la encontramos en un libro del Espíritu de Profecía que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 925, y dice así: la justicia exigía, noten, fíjense acá lo que era lo que la justicia exigía. La justicia exigía los sufrimientos del ser humano. No solamente la muerte exigía la justicia, sino también los sufrimientos del ser humano. Eso también Cristo lo ofrece como un regalo al hombre. Pero Cristo suministró los sufrimientos de un Dios. No necesitaba hacer expiación por sí mismo mediante sufrimientos. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros, presentados al hombre como un regalo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque muchas veces se ha dicho que la justicia exigía la muerte, y está bien, pero aquí nos estamos encontrando con una declaración inspirada donde se nos dice que no solamente la justicia exigía la muerte, sino también los sufrimientos de Cristo. Pero dice acá que Cristo sufrió como Dios. Noten, hermanos, ese es un detalle muy sobresaliente. Ahora, ¿qué pasaría en el cielo con los redimidos si la justicia fuera anulada y quedara solo la misericordia? Oh, mis amados, esta es una pregunta demasiado interesante. ¿Qué iba a suceder en el cielo si, o en el caso de que la justicia fuera anulada y quedara solo la misericordia? La respuesta la tiene el don profético en el libro con Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1071 y 1072. Dice así: si fuéramos defectuosos, noten, si fuéramos defectuosos, no podríamos pasar por las puertas que la misericordia ha abierto para el obediente. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, hermanos, que acá dice claramente que si fuéramos defectuosos, no podríamos entrar por las puertas que la misericordia de Dios abre para el pecador arrepentido. Sigue diciendo, pues, y ahora viene, la justicia está a la puerta y exige santidad. Noten, hermano, ¿qué exige la justicia? Vamos a poner acá un poco en la pizarra las cosas que la justicia exige. Noten, en primer lugar dijimos que exige los sufrimientos de Cristo, pero también dice acá, y es lo que recién leímos, que exige
santidad. Este es un detalle clave, mis amados. ¿Qué exige la justicia? La justicia exige santidad. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un versículo muy, pero muy cardinal que encontramos en Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, noten, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. O sea que la justicia no solamente exigía los sufrimientos y la muerte de Cristo, sino también exigía santidad, como también lo exige de nosotros. Y sigue diciendo, si la justicia fuera extinguida, o sea, si Satanás lograba que la justicia desaparezca del gobierno divino, cosa que era imposible, pero estamos haciendo solamente una comparación. Si la justicia fuera extinguida y si fuera posible que la misericordia abriera las puertas sin tener en cuenta, y noten ahora el detalle que viene, sin tener en cuenta el carácter. ¿Cómo? Quiere decir entonces que cuando decimos santidad, estamos diciendo también carácter. Quiere decir que una santidad como la que la justicia exige es un carácter como el de Cristo. Quiere decir que estas dos palabras corren paralelas y son 100% sinónimas. Y ahora viene la respuesta a la pregunta: ¿qué pasaría si la justicia se eliminara y quedara solo la misericordia? Noten lo que dice. Si la justicia fuera extinguida, si fuera posible que la misericordia abriera las puertas sin tener en cuenta el carácter, habría en el cielo una condición peor. Noten, hermanos, ese detalle. Una condición peor de rebelión que la que hubo antes que Satanás fuera expulsado. ¡Qué bombazo, mis amados, es esto! Esto sí que es realmente asombroso. Quiere decir, mi estimado, que si se logra eliminar la justicia y que quede solo la misericordia, en el cielo va a volver a estallar una rebelión, pero esta vez peor que la que estalló con Lucifer. Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amigos. Por eso, justamente por eso, es fundamental que el Espíritu Santo nos convenza de una vez y para siempre que la justicia y la misericordia son el fundamento del trono de Dios. Uno solo de los dos que se elimine ya es suficiente para que el trono de Dios se vaya abajo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a quiénes Dios les concede su justicia? Qué linda pregunta. ¿A quiénes Dios les concede su justicia? La respuesta la encontramos en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, 1072, declaración inspirada de la sierva del Señor, y dice así:
La justicia solo es atribuida, ojo ahora con lo que viene, la justicia solo, única y exclusivamente es atribuida al obediente. Ahí está, mi estimado. Este es un detalle clave. ¿Cuál es la palabra clave entonces? ¿A quién se le atribuye? Al obediente. Noten, acá dice claramente que la justicia de Dios se le coloca, se le imputa únicamente al obediente. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? ¿A qué pasaje de las Escrituras nos lleva esto? Vamos a demostrar ahora con la Biblia que lo que la señora White dice es 100% bíblico. Deuteronomio. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 versículo 25. Les voy a demostrar, mi estimado hermano, con un texto bíblico que la cita que recién leímos del espíritu de profecía es 100% bíblica. Y con Deuteronomio 6:25 tenemos la mejor evidencia. Dice así: y tendremos justicia cuando, ojo ahora con el detalle que viene, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahí está, mis amados. Noten, ¿a quién entonces se le atribuye la justicia divina? ¿A quién el Señor le imputa su justicia? Lo dice claramente tanto la Biblia como el don profético, que es al obediente. Ahora, ¿sabían ustedes que Salmo 85:10 tiene mucho que ver con la reforma pro salud? ¿Quieres que te demuestre? Con mucho gusto. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 530, lo confirma. Dice así: el Señor me ha manifestado que muchísimas personas serán rescatadas de la degeneración física, mental y moral por medio de la reforma pro salud. Noten, hermanos, qué declaración más fantástica. Acá dice que hombres y mujeres que estaban siendo degradados física, mental y espiritualmente van a ser restaurados por medio de la reforma pro salud. Y sigue diciendo: y ellos avanzarán paso tras paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Y ahora viene, lo que viene ahora es espectacular. Así, la verdad y la justicia se encontrarán. ¡Qué cosa más espectacular, mis amados! ¿Cómo? ¿Cuándo entonces se cumple también, aparte de lo que Cristo hizo? Aparte de eso, ¿cuándo se vuelve a cumplir el versículo 10 del Salmo 85? Cuando hombres y mujeres que estaban siendo degradados
por malos hábitos, por los vicios, por el tabaco, el alcohol y otras clases de pecados degradantes, cuando reciben la verdad, practican la reforma pro salud y van avanzando paso a paso en ese proceso, cuando sucede eso, se cumple Salmo 85:10. O sea que la misericordia y la justicia se besan. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué extraordinario lo que estamos diciendo. Ahora, ¿en qué otro lugar se cumple Salmo 85:10? Hijos e hijas de Dios, página 42, nos da la respuesta. Las bendiciones de Dios reposarán sobre los padres que guardan la ley divina y sobre los hijos que la obedecen. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿En qué otro momento entonces se cumple el versículo 10 del Salmo 85, que dice que la misericordia y la verdad se encontraron y se besaron? Cuando los hijos se someten a la voluntad de Dios en sus hogares. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Eso es otro de los momentos cuando la justicia y la misericordia se encuentran. Por esa razón, justamente por esa razón, encontramos en el Nuevo Testamento la labor que iba a realizar justamente el profeta Elías. Y dice claramente el doctor Lucas, vamos a Lucas 1:17, que una de las obras de el Elías moderno iba a ser justamente realizar la conversión de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Noten lo que dice Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí tenemos. Esa es otra ocasión en que se cumple Salmo 85, verso 10. Ahora, ¿en qué otro momento también se cumple este pasaje? Evangelismo, página 216, nos da la respuesta. La conversión de las almas a Dios es la obra más elevada en la cual los seres humanos pueden tomar parte. Y ahora viene: toda verdadera conversión lo glorifica y hace que sus ángeles prorrumpan en cánticos. Y adivinen qué versículo la señora White va a colocar ahora, después de decir eso, en la página 216 del libro Evangelismo. Es justamente Salmo 85:10. Después de decir que
que toda verdadera conversión lo glorifica y que los ángeles cantan de gozo, después de decir eso, coloca Salmo 85:10. Quiere decir, mi estimado, que cada vez que sucede el milagro de la conversión, cada vez que sucede una conversión genuina, se cumple Salmo 85, verso 10. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, ¿qué herejía diabólica Satanás sembró después de la muerte de Cristo? Escuchen bien, mis amados, lo que se viene ahora. Escuchen bien, porque ahora vamos a ver cuál fue la herejía satánica que Lucifer quiso sembrar en la mente de millones de personas. La respuesta la encontramos en Fe y Obras, página 29, y dice así: es sofistería de Satanás. ¿Cómo? ¿Qué dice? Es sofistería de Satanás. La idea de que la muerte de Cristo, ojo, de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. ¿Cómo? Noten, hermano, qué terrible engaño que Satanás quiso colocar en la mente de millones de personas después de la muerte de Cristo. Noten, dice, es sofistería de Satanás la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la cantidad de evangélicos con quienes yo me he encontrado que me dicen esto. Me dicen, la ley era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el periodo de la gracia. Pero cuando ellos dicen eso, están haciendo una separación. Están queriendo divorciar la misericordia de la justicia. Están queriendo hacer lo mismo, pero lo mismo que quiso hacer Lucifer en el instante en que comenzó a revelarse en el cielo. Oh, mis amados, es imposible. Es completamente imposible divorciar la justicia de la misericordia. Pero sigue diciendo, la muerte de Jesús no modificó ni anuló ni menoscabó en el menor grado la ley de Dios. Noten, mucho, pero mucho ojo con ese detalle. ¿Cómo dice acá? La muerte de Jesús no modificó, ni tampoco anuló, ni tampoco menoscabó en el menor grado la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ahí está. No se puede divorciar. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. Oh, mis amados, no me vengas con un engaño tan satánico como ese, de que en el Antiguo Testamento era ley y ahora que estamos en el Nuevo Testamento todo es gracia. Mentira satánica por excelencia, mi estimado. No puede ser jamás. No
se puede divorciar la misericordia de la justicia. Ahora, ¿sabían ustedes qué hizo el Padre en su trono cuando Cristo dijo, consumado es? ¿Sabían? Les voy a leer una cita inspirada de la sierva del Señor que está sacada del libro Instrucción Joven del 21 de junio de 1900. Y dice así: cuando Cristo pronunció el grito, consumado es, Él sabía que la batalla era ganada. Como conquistador moral, plantó su estandarte en las alturas eternas. Dios inclinó su cabeza satisfecho. Noten, ¿qué hizo Dios el Padre cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es? El Padre dice que inclinó su cabeza satisfecho. Y noten lo que sigue ahora. La justicia y la misericordia podían besarse. Oh, mis amados, qué cosa más extraordinaria. Aquí tenemos, mis amados, lo que sucedió en el cielo cuando el Padre desde su trono escuchó el grito de su Hijo cuando dijo, consumado es. Y por último, la última pregunta que vamos a responder para ir terminando este tema es, ¿qué relación tiene el letrero de Pilato con este tema? Vamos a buscar Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Busquen conmigo. Juan capítulo 19, versículos 19 y 20. Juan capítulo 19, versículos 19 y 20. Noten lo que dice. Juan capítulo 19, versículo 19 en adelante dice así. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Noten, era un letrero, por así decir, escrito en 3 idiomas distintos. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Versículo 22. Respondió Pilato, lo que he escrito. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué relación tiene estos pasajes que recién leímos de Juan 19 con el versículo 10 del Salmo 85? La respuesta la encontramos en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1082. La señora White una vez más nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así, mirad el letrero escrito sobre la cruz, escrito en hebreo, griego y latín. Era una invitación. Ojo, noten lo que viene ahora. Escrito ese letrero en 3 idiomas. Noten lo que era. Era una invitación para que vinieran todos, judíos y gentiles. Cristo ha anulado
el poder de Satanás. Entonces, noten, entonces se abrió un camino por el cual podían encontrarse la misericordia y la verdad, y podían besarse la justicia y la paz. Noten, hermanos, qué declaración más espectacular. Quiere decir entonces que el letrero que Pilato clavó sobre la cruz, escrito en 3 idiomas, no era otra cosa que una invitación para que todos, gentiles, judíos, para que todos puedan encontrar el camino, y el mismo camino por donde la misericordia y la justicia iban a transitar para encontrarse y besarse. Oh, mis amados, qué extraordinario. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema, pero con letras de fuego en nuestros corazones. Vamos a pedirle justamente eso al Señor, que a través del Espíritu Santo pueda sellar este mensaje en nuestros corazones. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti, felices, contentos, gozosos y dichosos, porque hemos estudiado un mensaje más de tu palabra. Oh Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar estos mensajes en nuestros corazones, que podamos realmente dejarnos impresionar por ti, que podamos realmente entender, Señor, de una vez y para siempre lo fundamental que es el gobierno de Dios y su fundamento. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Gracias por todo, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.